Bueno chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta sección estamos en el top 5 de juegos indie para marzo. Todo este mes de marzo puedes probar este top 5, distintos días, distintas semanas. Puedes ir probando un juego cada vez poco a poco o jugarlos todos y acabártelos. Te dejo este top 5 por si quieres probarlos. Esta es la segunda vez que grabo este video porque la primera vez tuve un pequeño problema con este queridito amigo que ven justo aquí en pantalla. Este microfonito hermoso no estaba perfectamente conectado y tengo que volver a grabar todo. ¡Vamos para allá! Realmente me da risa porque no me estoy quejando, ¿ok? Simplemente me da mucha risa porque según yo ya había grabado un videazo y pues no salió. Tratando de hacer acá una actitud más positiva, pero no se grabó correctamente. Vamos para allá con el top número 5. En el top número 5 tenemos ni más ni menos que a Pixcubonia Empire's Sword, el imperio de la espada. Un videojuego que por ahora puedes descargar completamente gratis, donde nos presentan a un personaje principal que es como un cuadradito blanco. Somos nosotros. Sí, nosotros, ese como fantasmita cúbico, bueno, ¿eres tú o soy yo o es quien lo juegue prácticamente? Y los enemigos también se parecen mucho. En este mundo que nos presentan es prácticamente todos iguales o todos iguales, carnal, no hay de otra. Lo padre de este juego es que mientras vas avanzando, aparte de que se mejora la dificultad, también la puedes elegir. No hay problema con eso porque cuenta con 3 distintas dificultades. Mientras vas avanzando, cada vez que se te presente un arma, escudo o casco, el mismo juego te dirá si es mejor o peor que el que traes previamente equipado, y aquí tú decides si cambiarlo, ¿no? O sea, si empeorarte tu arsenal o mejorarlo, esa ya es decisión tuya. Este juego obtuvo la maravillosa cantidad de 6 likes en todo este mes de febrero. Si ahorita cuenta con más likes, bueno, ya son de marzo, ya no son de febrero. Es ni más ni menos que el episodio número 12. ¿Cómo puedo encontrar este video para descargar el videojuego? Bueno, lo puedes encontrar en la lista de reproducción Juegos Indie o directamente buscarlo en mi canal como Pixcubonia Revisando Juegos Indie, episodio número 12, Jano Job. Así que no te lo pierdas si aún no lo has visto. Un juego muy bueno que te recomiendo al 100%. Vamos a pasar al top número 4, donde tenemos Turing, la máquina de Turing. Así es, ¿no conoces la máquina de Turing todavía? No te preocupes, que este juego te la puede demostrar. Es un juego donde hay mucho por compilar, ¿sí? O sea, tú vas a tener que hacer unos mini programas, por así decirlo, programar sin tener que programar. Qué loco, ¿no? Qué descabellado está esa situación. Al principio se te presentan unos niveles muy sencillos. Bueno, cuando los comparas con los últimos niveles, son unos niveles demasiado sencillos. Eso sí, si no lo entiendes bien a la primera, puede que batalles mucho con el nivel número 2, que repito, todavía sigue siendo muy sencillo. Además, más adelante se te presentarán la opción de integrar distintos estados, ¿sí? La máquina de Turing se basa también por estados, que en la interfaz se nos presenta como distintos colores. Bueno, esos son los distintos estados. Todavía más adelante, con una mejor dificultad, podrás redireccionar hacia donde quieres que vaya el siguiente paso, hacia adelante como lo hacías en otros niveles anteriores, hacia atrás o quedarte en ese mismo paso. Eso es decisión completamente tuya. Este juego obtuvo la maravillosa cantidad de 8 likes, así es, 2 likes más que el videojuego anterior, por lo tanto queda en nuestro top número 4 de este mes marzo. El episodio es el episodio número 16 de la serie Revisando Juegos Indie de Subs. Lo encuentras donde, en mi lista de reproducción Juegos Indie o en mi canal buscándolo como Turing Revisando Juegos Indie de Subs, episodio 16, Jan Ochoa. Vamos a pasar ni más ni menos que al top número 3. En el top número 3 que se nos presenta el juego More or Less, o más o menos. Así es, este juego cuenta tanto con español e inglés. Es el primer juego del top que se nos presenta para Android. Los otros dos anteriores son para PC. Pixcubonia por el momento es gratuito y Turing lo descargas a partir de $1. No sé si aumenta el precio o no, pero realmente lo vale, ¿ok? Realmente lo vale, sí que sí, yo digo que sí, así que sí. Este juego, ¿qué tienes que hacer? Bueno, prácticamente te sueltan un número por ahí en algún botón, alguna opción, te ponen un numerote y tú tienes que cliquear todos los números que sean mayores a ese número o los que sean menores dependiendo de cuál opción te salga. Este videojuego obtuvo la maravillosa cantidad nuevamente de 8 likes. Así es, 8 personitas les gustó nuevamente este videojuego. Muchas gracias por su apoyo, chavales. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué episodio es? Es ni más ni menos que el episodio número 14. Recuerden que lo pueden buscar en la lista de reproducción Juegos Indie o buscarlo en mi canal como More or Less Revisando Juegos Indie
Cindy, episodio 14, Jan Ochoa. Vamos a pasar al top número 2. Así es, estoy yendo un poquito más rápido porque, repito, este video está regrabado, entonces ya sé más o menos qué tengo que decir. En el top número 2 tenemos Epic War, un juego donde enfrentas, sí, donde ocasionas, o más bien donde se batalla por una batalla, bueno, hay como una guerra por una batalla por la salud. Hay personas que les encanta la higiene, hay personas que son antihigiénicas, así que tú tendrás que tomar el papel de la gente que le gusta la higiene, aunque no te guste, aunque no te bañes cada sábado, porque, bueno, a lo mejor aguantas hasta el siguiente sábado. El total de likes recibidos en este videojuego fue ni más ni menos que 11 increíbles likes. Para mí es un placer y realmente agradezco a esas 11 personas que se tomaron el tiempo de dejar su like. Este es el episodio número 13 de la serie Revisando Juegos Indie de Subs. Recuerda que lo puedes encontrar en la lista de reproducción Juegos Indie que te dejo en la parte de descripción, o buscarlo directamente en mi canal como Epic War. Vamos a pasar al top number 1. Así es, el top número 1 es Nanopop. Es un juego increíble que te presenta distintas misiones diarias. Así es, escuchaste correctamente desde tu pantalla, desde tu dispositivo móvil, desde donde sea que estés viendo este video, escuchaste correctamente. Hay misiones diarias que puedes desarrollar. Textualmente te menciona la dificultad, ya sea si fácil, media o extremadamente difícil. Bueno, sería difícil porque creo que nada más cuenta con 3 tipos de dificultad para las tareas. Este juego tuvo la maravillosa cantidad de 17 likes. 17 personas decidieron que les gustó este juego y dejaron su respectivo likecito. Muchas gracias. Este top 1 superó al 100%. Creo que todos estos juegos superaron al 100% los del top anterior, que no quiere decir que sean mejores juegos o que sean peores, simplemente que la gente apoyó más este mes que el anterior. Muchas gracias a todos los que apoyaron. Este videojuego se encuentra en el episodio número 15 de la serie Juegos Indie, o bien puedes buscarlo en mi canal como Nanopop, Revisando Juegos Indie de Subs, episodio número 15, Jan Ochoa. Espero que les haya gustado este video. Realmente a mí me gusta hacer esos tops. A ustedes, por ahí vi 1, 2, 3 comentarios que dijeron: oye, sí me gusta que me digas cuántos likes tuvo, porque pues está interesante, ¿no? Conocer el top. A lo mejor los pruebo, a lo mejor me espero hasta que salga el top para realmente echarle más ganas o probar alguno que se me haya pasado. En cada video te pongo el enlace directo al videojuego. Tú los puedes encontrar en la lista de reproducción de Juegos Indie o buscarlos directamente en mi canal. Muchas gracias por haber visto este video, por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Un abrazo virtual. Adiós. Ya me dolió la garganta, ¿no? Es que sí, grabar 2 veces, pues está complicado, porque te duele la garganta.